Hola, hola, buenas noches, ¿cómo están? ¿Cómo andan? Vamos a esperar unos 2 minutitos más que se terminen de conectar sus compañeros y largamos con lo que sería la clase del día de hoy, ¿sí? Bueno, a ver. Hola, buenas noches, ¿cómo están? ¿Me escuchan bien? Buenas noches, profe. Hola, ¿Cómo va? hola, profe, ¿cómo anda? Por ahí sí se escucha. Bien, ahí vamos. eh, Ahí van ingresando sus otros compañeros, sí, que han tenido problemas para ingresar a la clase el día de hoy. Y largamos. Hola, profe Nay. ¿Cómo están? Muy buenas noches. Acá ando. Cansadas estamos. La flor da clase muy tarde. Ah, la retaba ya por las dudas. Total, todavía no estás grabando. Ya Igual. comenzó a grabar. ¡Ah! ¡Qué vergüenza! No, estaba viendo por qué los alumnos no podían ingresar, pero era porque ingresaban al link anterior. El Recuerden link que anterior, exactamente, de sí. ahora en más tienen el link que es el mismo siempre, excepto que la profe Flor por X situación no pueda dar la clase, que se reprograma, pero si no siempre en la descripción del grupo de WhatsApp está el mismo link.
Siempre ingresen a la descripción del grupo de WhatsApp y ahí van a encontrar el link. Por ahí la profe se les junta a veces con la clase anterior y por ahí puede llegar unos minutitos más tarde, pero tengan paciencia. Si la profe no avisa de que no hay clases, es porque basta. Y ya que estamos, próximo martes no hay clases porque es feriado, para que lo sepan. Así que después se van a ver recién el 31. Sí, sí, Así tal que ahí cual. yo les recomiendo a la profe que le dé alguna tareita para que ustedes no se aburran. Y con eso me despido. Que conste que lo pidió el profe nadie, ¿eh? Claro, acá A la que ella, mando, siento que soy yo, ¿o no? a ella más complicado, dile. Sara, después nos hablamos. Bueno, ahí me parece que están todos ya. Entonces, bueno, buenas noches a los que se fueron uniendo. ¿Cómo están? ¿Cómo andan? ¿Cómo fue la repercusión que tuvieron después de la primera clase? ¿Comenzaron a leer algo sobre criminalística? ¿Hay algo que les haya ido llamando la atención? Un poquito la diferencia dentro de lo que es criminología. ¿Cómo les fue esta primera semana de clases? El día de hoy, sí, vamos a partir directamente desde lo que es criminalística, ¿sí? Que habíamos hablado que era una ciencia multidisciplinaria, que ¿cuáles eran los objetivos principales de la criminalística? A ver, ¿se acuerdan? ¿Qué era lo que investigaba específicamente la criminalística? El cómo pasó. Bien. ¿Qué más? ¿Somos auxiliares de qué? Somos auxiliares de la justicia, ¿sí? Porque en base a nuestra labor se va a poder llegar a determinar quién cometió cierto delito, ¿sí? Bien. Ahora, ¿ustedes qué piensan? ¿Siempre existió la criminalística o fueron apareciendo ahí ciencias que se fueron descubriendo, que fueron dando aportes hasta llegar a lo que se conoce hoy en día como criminalística? A ver qué piensan. No, o sea, antes no había. Se fue con el tiempo modificando. Bien, antes no existía la criminalística. ¿Y cómo se resolvían los crímenes antes, los delitos? ¿O no había delitos antes? O existía y no se veía, no se estudiaba tanto la criminalística. Bien, bien. Lo que es criminalística específicamente como ciencia, ¿sí? Aparece a principios del siglo XX, ¿sí? Pero eran castigos diferentes. Exactamente. Hay ciertos delitos, ciertos crímenes, ¿sí? Que existen desde que existe el hombre, ¿sí? Vamos a partir de que el delito es tan viejo como lo es el hombre dentro de lo que es el planeta Tierra o desde que existe la humanidad. Dentro de lo que son algunas religiones, ¿sí? Para los que somos católicos, existe a lo que se denomina o se llama como el primer crimen dentro de lo que es la humanidad, ¿sí? En realidad es un homicidio. Aquellos que son creyentes, ¿cuál piensan ustedes que es ese primer homicidio dentro de la humanidad? ¿Puede ser el asesinato de Jesús? No, antes.
Caín y Abel, ¿puede ser? Bien, Caín y Abel. ¿Sí? Dentro de lo que es la historia en sí de la criminalística, hay varios sucesos que han sido investigados en su momento cuando comienzan a aparecer estas disciplinas, ¿sí? Y obviamente nos llevan a entender y creer que el primer homicidio dentro de lo que fue la humanidad es el que se conoce dentro de la historia de la Biblia como la muerte de uno de estos hermanos, como es Caín y Abel. ¿Alguien conoce la historia? ¿O qué es lo que más o menos pasó con uno y otro? ¿No? Bueno, resulta que Caín y Abel, como les había mencionado recién, eran hermanos, ¿sí? Ellos, en agradecimiento a Dios, le hacían obviamente ofrendas. Pero uno de ellos llegó a la conclusión de que Dios quería más a uno que al otro. Entonces se produce este homicidio, ¿sí? En donde Caín asesina a su hermano, ¿sí? Por celos, básicamente, con algunos autores hacen mención de que fue con una piedra en la cabeza, ¿sí? Y otros con la quijada de una vaca también, en lo que sería un golpe en la cabeza, ¿sí? Obviamente, cuando se comienza a investigar qué es lo que sucedió, cuando aparece Dios y pregunta qué pasó, nadie sabe nada, como ocurre en la mayoría de los casos, ¿sí? Hasta que obviamente Dios, al ser tan sabio y a tener ojos en todos lados, ¿sí? Que a lo que hoy conoceríamos como cámaras básicamente, ve y entiende que ocurrió de esta manera, ¿sí? En donde uno de ellos se convierte en homicida, ¿sí? Y asesina a su hermano. Repito, esto se considera dentro de algunos autores como el primer homicidio dentro de lo que es la humanidad, ¿sí? Nosotros sabemos que hay ahí una diferencia de años, unas diferencias de eras entre la aparición de Dios, la aparición de Jesús, y después otras civilizaciones que obviamente fueron utilizando algunas ciencias, ¿sí? Que engloban a lo que es hoy en día la criminalística. Nosotros vamos a partir dentro de lo que es la evolución de la criminalística, con los egipcios y los chinos, ¿sí? Los egipcios tenían una particularidad de que ellos cuando firmaban contratos, ¿sí? Esas firmas las hacían a través de huellas dactilares. O, en su defecto, algunas veces huellas plantares, ¿sí? Entonces, desde ahí es en donde aparece esta comparación para poder encontrar una coincidencia, ¿sí? Que señale a que la misma persona pudo haber firmado 3 o 4 documentos iguales, ya sea con su mano, sus huellas dactilares, sí, o sus huellas plantares. ¿Bien? Otra de las civilizaciones que aplican lo que sería el uso de huellas son los chinos. Nosotros hemos oído hablar muchas veces de lo que son las dinastías chinas, ¿verdad? Que dentro de lo que es la historia aparecen pinturas, aparecen jarrones, vasijas, platos, ¿sí? Que hablan de determinadas dinastías. No es que yo digo, sí, las hizo Alfonsina, las hizo Sara, ¿sí? Sino que englobamos a imperios completos. ¿Y esto a qué se debe o cómo nosotros o cómo los científicos en realidad han podido determinar de que quizás un jarrón encontrado en ciertas partes de China corresponden a una misma dinastía? Tiene que ver también con una impresión exactamente de huellas dactilares, ¿sí? ¿Por qué? Porque los chinos no iban a un bazar y compraban los utensilios que yo les hice mención.
sino que había una persona encargada de diseñarlos y construirlos. Entonces, esa persona firmaba con sus huellas dactilares. Entonces, es una de las formas en las que también se tiene en cuenta, dentro de lo que es la cronología de la evolución de la criminalística, a estas dos civilizaciones que se consideran que fueron las principales en utilizar y también poder realizar comparaciones dentro de lo que es llamada la dactiloscopía, ¿sí? Que hace referencia a lo que es el uso de huellas dactilares. Y así es en donde comienza la historia de la criminalística, ¿sí? Ahora, hay ciertos precursores que obviamente han ido realizando sus aportes a la criminalística y hay algunos muy conocidos. Uno de ellos, dos en realidad, son a los que se considera padre de la criminalística a nivel mundial y otro dentro de lo que es nuestro país, ¿sí? Y obviamente hay uno de ellos que en conmemoración a él también se celebra en septiembre el Día del Criminalista, ¿sí? ¿Han escuchado en algún momento algún nombre que se les venga a la cabeza y digan, ah, sí, por él se celebra la criminalística o es el padre de la criminalística? No, nada. Bien. Dentro de estos precursores o pioneros, ¿sí? O científicos que han ido haciendo sus aportes para llegar a lo que conocemos como criminalística, hay varios que han estudiado y han ido también como siendo el génesis o haciendo hincapié para que después aparezca otro y en base a sus estudios vaya especializándose aún más o vaya adentrándose aún más dentro de lo que es la criminalística. Particularmente nosotros lo tenemos a Hans Gross, ¿sí? Que se considera como padre de la criminalística, ya que él es quien utiliza por primera vez el término criminalística en un libro, más precisamente el manual del policía, ¿sí? ¿De quién fue Hans Gross? Fue un policía que se dedica después a estudiar lo que es el derecho. Cuando está en su carrera de derecho, nota esa necesidad de tener un manual específico en donde se hable de temas, valga la redundancia, específicos dentro de lo que hace referencia a la seguridad, el accionar, protocolos de prevención, de protección, de aseguramiento, y es en ese manual en donde él hace mención por primera vez a lo que sería la palabra criminalística, ¿sí? Dentro de ese manual, ¿qué es lo que hace? Introduce también lo que serían los métodos científicos y uno de los que particularmente introduce él dentro de ese manual es la balística, la planimetría y la papiloscopía o dactiloscopía, ¿sí? Después tenemos a Bertillon. ¿Quién fue Bertillon? Ah, ahí Sara lo conoce a Bertillon. A ver qué hizo Bertillon o cuáles fueron sus aportes a la criminalística. Él aportó a la antropología. Bien, ¿qué es la antropología? Es lo que... y también creó un sistema de lo de la huella, de un sistema de clasificación de huellas dactilares. Sí, pero no fue tan específico como otro precursor que ya vamos a llegar a él. Sería en la Bertillon, medición de las características físicas. bien. A ver, Magela, te veo que levantas la mano.
La antropología es la ciencia que estudia los huesos. Bien. ¿Qué es lo que hizo Bertillon en este caso? ¿Sí? Bertillon, como obviamente nos va indicando a lo que más o menos él se dedicaba, ¿sí? Él en realidad lo que hace es desarrollar o crear un sistema dentro de lo que es la antropometría. ¿Qué sería la antropometría? Él hablaba de que un delincuente presentaba ciertas características de su cuerpo que lo convertían en la persona capaz de cometer ciertos delitos. ¿Y qué tenía que ver esto? Tenía que ver muchas veces con malformaciones, ¿sí?, en el cuerpo de algunas personas que directamente lo indicaban como culpable. ¿Cómo sería esto? Una persona que excediera, por ejemplo, la altura al común del lugar en donde se vivía, ya estaba catalogado como un gigante y el cual automáticamente entraba a participar como futuro delincuente, básicamente, ¿sí? Sí, también existían las anomalías de que una persona presentara una oreja más grande que la otra, una cabeza más grande de lo normal, o presentara una estatura menos de la media, ya automáticamente se convertían, obviamente, en delincuentes. Hoy en día, con el avance de la ciencia, nosotros podemos entender que son anomalías que se producen por características muchas veces que son heredadas, ¿sí?, o tipos de enfermedades. ¿Qué es lo que pasaba también en esa época? La famosa frase que hoy conocemos de cacería de brujas, ¿sí? Sabemos que comienza en cierta etapa de la evolución del hombre, en donde, ¿qué es lo que pasaba? Si existían trabajos de esoterismo o justo pasaba una persona que era mal llamada o considerada bruja y no sé, se me caía una escalera encima, yo automáticamente la culpaba y esa persona iba a un juicio, pero no se conocía o no eran los juicios como se conocen hoy en día, sino que había un tribunal, dentro de ese tribunal pertenecían todos exactamente a la misma religión, estaban integradas por monjes o por curas y por personas que más o menos tenían un alto nivel adquisitivo y que podían decir sí o no si esa persona era bruja o no, ¿sí? ¿Y qué es lo que pasaba también? Había ciertos lugares, por ejemplo, de Inglaterra, en donde en pleno invierno se arrojaba a esa persona que estaba catalogada como bruja, que había cometido, no sé, le había hecho mal de ojo a otra persona, por ejemplo, y era arrojada desde un acantilado, ¿sí? ¿Qué pasaba? Si la persona se moría, era considerada una persona de bien, que no era bruja, pero que Dios la acompañe y la reciba en su seno. Pero si esa persona sobrevivía, iba presa. ¿Por qué? Porque en base a las conclusiones que ellos sacaban, había algo que estaba mal y que hacía que efectivamente siguiera con vida, ¿sí? Entonces vamos entendiendo ahí cómo va siendo el desarrollo de en cuanto aparece o comienza toda esta parte científica a lo que hoy realmente se conoce como criminalística, y tenemos varios aportes que ayudan a justificar lo que nosotros estamos investigando. Después de Bertillon aparece Juan Bucetich, ¿sí?, que es muy conocido dentro de nuestro país, ¿sí? No es argentino, pero obviamente nosotros lo hemos adoptado, es croata, ¿sí? Pero él llega a la Argentina a trabajar como policía, en donde él, en base al aporte que tiene de Bertillon, que lee mucho de Bertillon y lee mucho también de Francis Galton, ¿sí?, que fueron los que más o menos fueron estudiando lo que hace referencia a las huellas dactilares,
Vucetich sigue su trabajo y él crea lo que es el sistema dactiloscópico argentino. Ese sistema dactiloscópico argentino nosotros lo vamos a ver más a fondo dentro de lo que es la unidad de identidad humana, en donde vamos a ver que ese sistema, ¿sí?, no es usado solo por nuestro país, sino que varios países también lo usan, ¿sí?, porque es algo que sigue vigente y que tiene que ver con las huellas dactilares, la ubicación de ciertos patrones en esas huellas dactilares y qué es lo que las hace distintas. Nosotros tenemos que tener en cuenta que nuestras huellas dactilares no son iguales a ninguna otra persona, ¿sí? Y es lo que somos realmente. Por ejemplo, así, vieron que muchas veces pasa que, no sé, cuando las mujeres tienen hijos y dicen, ay, es igual al padre, quizás físicamente es un calco al padre o a la madre. Cuando nosotros vamos a hacerle un estudio de identidad a esa persona, aparecen sus huellas y sus huellas van a ser únicas desde antes que nazca, ¿sí?, hasta su muerte. Bien. Las huellas dactilares comienzan a formarse dentro de lo que es la vida intrauterina a partir del tercer mes de gestación. O sea, vean ustedes cuán perfecto es el cuerpo humano, que ya cuando comenzamos a desarrollarnos como personas, ¿sí?, ya vamos creando nuestra propia identidad. Bien. Otra cosa más, en base a los descubrimientos de Juan Vucetich, hay un caso que es muy conocido, que si quieren leerlo, que tiene que ver con la dactiloscopía, es el caso de Francisca Rojas, ¿sí?, en Bahía Blanca, si no me equivoco, es el lugar exacto en donde ocurre este caso. Se pone en práctica por primera vez este sistema dactiloscópico argentino y así se puede llegar a un resultado firme dentro de lo que es la justicia, en donde Francisca, ¿qué es lo que hace? Les comento así un poquito. Francisca Rojas era mamá, estaba casada, no sé qué habrá pasado con el marido, pero ella consigue un amante, ¿sí?, en donde a esta persona, la amante que ella tenía en ese momento, no le gustaban los niños y ella a toda costa quería irse con él. ¿Qué es lo que pasa por la cabeza de Francisca? El de asesinar a sus propios hijos. Le echa la culpa a otra persona, pero aparece una huella dactilar, ¿sí?, que es con la que se logra impartir realmente justicia, en donde directamente queda señalada ella como la única culpable de este homicidio, ¿sí? Si quieren investigarlos, les repito, el caso de Francisca Rojas, un caso muy resonante en nuestro país, ya que se utiliza por primera vez lo que es el sistema dactiloscópico argentino de Juan Vucetich y es exactamente él quien realiza esta investigación, ¿sí? Y por último, dentro de estos precursores en el desarrollo de la criminalística es Edmond Lockhart, que a él sí lo vamos a mencionar mucho dentro de esta primera unidad, que es quien crea lo que sería el principio de intercambio. ¿Qué es el principio de intercambio dentro de la criminalística? A ver, Evelyn, ¿te levantas la mano? Yo, profe, le hago una consulta. Hans Sí. Gross también fue parte de la criminalística. Claro, él es el padre de la El criminalística. juez, él es el juez, el que El que ¿cómo crea se el llama? manual del juez. Recolectaba información. Ajá. Exactamente, es uno de los principales precursores. Bien, entonces continuamos. Estábamos con Edmond Lockhart y el principio de intercambio. ¿Qué es el principio de intercambio? Edmond Lockhart hace mención de que cuando se comete un delito, tanto la víctima como el victimario les queda algo del uno al otro, ¿sí? ¿Cómo sería esto? De que, por ejemplo, yo si tomo
A ver, en un caso de violación, para ser más específico y para que los ejemplos se entiendan aún mejor. La víctima, en su afán por defenderse, ¿qué hace? Puede rasguñar al victimario o al agresor, le puede arrancar pelos, lo puede morder. Entonces, ahí estamos viendo que va a quedar en el cuerpo de ella no solo los fluidos biológicos, sino que pueden quedar restos de piel, restos de cabello, ¿sí? Y al victimario va a pasar exactamente, le van a quedar rastros o restos de la víctima, los cuales al hacer estudios, ¿sí? Se va a poder específicamente realizar estas comparaciones para poder, obviamente, involucrar a uno y a otro, ¿sí? Otro ejemplo puede ser de cuando una persona ingresa a una vivienda, rompe por ejemplo, tenemos una ventana de vidrio, ¿sí? Se rompe esa ventana. ¿Qué es lo que pasa? Quizás para introducir la mano y poder abrir esa puerta desde afuera, ¿sí? Me puedo cortar con un vidrio, puedo rasgar la vestimenta que llevaba el delincuente. Entonces son rastros que van a quedar en el lugar de los hechos específicamente, en donde nosotros vamos a poder ir generando también hipótesis de quién pudo haber sido la persona que ingresó al lugar, partiendo desde que se pueden hacer comparaciones de tela, bueno, comparaciones con respecto a posibles manchas de sangre que se encuentran en el lugar, y obviamente también huellas dactilares. Entonces, este principio de intercambio de Edmund Lockhart, ¿sí? ¿Qué es lo que hace? Establece que toda escena de un crimen hay un intercambio entre lo que sería la víctima y el victimario. ¿Bien? Ahora, si yo les tendría que consultar a ustedes, desde esta evolución que tuvo la criminalística al día de hoy, ¿cuáles piensan ustedes que son los aportes que existen, ¿sí? Que nos ayudan a resolver casos mucho más rápido, por ejemplo, dentro de lo que es la criminalística? Partamos del vamos a la tecnología. Bien, una tecnología que se aplica a absolutamente todo. Más ahora con la ayuda de la famosa inteligencia artificial. ¿Qué más? La medicina, que día a día a veces avanza. Bien, la evolución de la medicina. ¿Qué más? Básicamente, la evolución de la tecnología en realidad como que es el soporte a la nueva era dentro de lo que es obviamente la criminalística, porque desde ahí nosotros partimos desde un análisis de ADN que antes duraba 1 o 2 años para llegar a tener el resultado, hoy en 10 días se lo puede tener. La creación de software o de aplicaciones para reconstrucción de los hechos, reconstrucción de armas. ¿Qué más? Bueno, básicamente esas ciencias, ¿sí? Son las que nos ayudan hoy en día y quizás nos facilitan un poquito la labor dentro de lo que son los laboratorios, sobre todo, ¿sí? Básicamente nosotros podemos entender que la criminalística evolucionó muchísimo, ¿sí? Y obviamente hoy en día es una de las herramientas más esenciales que podemos tener nosotros para poder investigar desde el delito más simple al delito más complejo. Bien, eso en cuanto a una breve introducción, ¿sí? Un poco de historia
dentro de lo que es la criminalística. Hoy vamos a comenzar a hablar de lo que es el lugar de los hechos. Ahora yo les pregunto, si hablamos del lugar de los hechos, ¿a qué estaríamos haciendo referencia? La escena del crimen, ¿dónde pasó? Es el lugar específico en donde ocurrió un delito, Un hecho. ¿sí? Si vamos a definirlo específicamente como un espacio físico o lugar físico en donde ocurrió un delito. El delito puede ser desde una falsificación de documentos hasta un homicidio, un suicidio, un accidente de tránsito, entre un robo o un hurto, ¿sí? Dentro de esos espacios físicos o de esos lugares de los hechos, nosotros dentro de la criminalística reconocemos una clasificación de 3 tipos de lugares de los hechos. ¿A alguien se les ocurre cuáles pueden ser? A ver, Sara. Espacio abierto, cerrado, y me falta uno que no me acuerdo. Y mixto. Lugar de los hechos abierto, lugar de los hechos cerrado Y y mixto. lugar de los hechos mixto. ¿Sí? A ver, el lugar de los hechos abierto. ¿Qué será un lugar de los hechos abierto? Un Como una espacio cancha, físico que una cancha de contemple. fútbol. Como una cancha de fútbol en un espacio abierto. Bien, Un patio de una lugar casa, público. por ahí un espacio abierto. Un lugar público podría ser. bien, bien, Pri. Un campo, una plaza, bien, Nancy. Básicamente, entonces, nosotros vamos a reconocer como un lugar de los hechos abierto a un espacio físico el cual no contiene estructura, ¿sí? Cuando hablamos de estructura, hablamos de paredes y de un techo, ¿sí? Ahora, si hablamos de un lugar de los hechos cerrado, ¿cómo sería? Sería una pieza, un cuarto, algo, una Bien, habitación, una vivienda, un galpón, ¿qué más? un auto. Un auto. Bien, entonces vamos a definir como lugar de los hechos cerrado a un lugar que presenta estructura, que presenta aparte una protección para los indicios que podamos tener nosotros para poder investigar. Y si digo un lugar de los hechos mixtos, ¿cómo sería? Que tiene de los dos, abierto y cerrado. Bien, ¿y cómo sería esa combinación? Puede ser el patio de una casa que tenga tapial y esté cercado. Bien, ¿qué más? Una escuela, puede ser. ¿Qué más? A ver. Si yo les doy un ejemplo de se nos notifica de un hecho delictivo en donde en un descampado se encuentra un container, el cual aparentemente presenta restos humanos. ¿Cómo sería ese Sí. lugar de los hechos? Mixta, porque está afuera y hay algo adentro. O sea que en el container está el cuerpo. ¿Qué piensa el resto? Sara y Pri van diciendo que es mixto.
También un lugar mixto porque tenés ambos escenarios. Tenés un lugar abierto en donde también hay una estructura cerrada. Bien, bien. Bueno, hasta acá tenemos en claro entonces los tres tipos de lugares: lugar de los hechos abierto, lugar de los hechos cerrado y lugar de los hechos mixto. Ahora, hay una gran particularidad que a mí siempre me gusta que que se note ahí un poco la diferencia. Denme 2 segunditos, por favor. Perdón, acá regresé. Bien. Como les decía, hay una particularidad que a mí siempre me gusta señalar, que también está relacionada con distintos autores dentro de lo que es la criminalística, en donde hoy en día se estila en realidad decir que la escena del crimen y el lugar de los hechos es lo mismo, ¿sí? Quizás se ha oído o han escuchado muchas veces en los noticieros cuando hacen referencia a una escena del crimen que no justamente presenta lo que sería un cadáver, sino que ha ocurrido, no sé, un robo o un hurto, ¿sí? Como les decía, hay autores que marcan esta diferencia y a mí siempre me gusta impartirles también esta diferencia. Cuando nosotros hablamos de lugar de los hechos, como les decía, estamos hablando de un espacio físico en donde ocurrió un delito. No especificamos qué tipo de delito. En cambio, si hablamos de una escena del crimen, vamos a estar haciendo mención específicamente a que en ese lugar se encontró un cuerpo o una parte anatómica humana, ¿sí? ¿Se entiende y se sigue lo que yo les estoy mencionando ahora? Entonces, cuando ustedes me hablen a mí de un lugar de los hechos, yo voy a poder interpretar, ¿sí? Yo voy a poder interpretar de que se ha cometido un delito, ¿sí? Cualquiera. Ya cuando nosotros llegamos al lugar de los hechos y nos encontramos con una parte anatómica o un cuerpo humano, ¿sí? Siempre teniendo en cuenta que sea humano, vamos a estar ya en presencia de una escena del crimen, ¿sí? Bien, y ahora, estas escenas del crimen, ¿sí? Se reconocen o se clasifican en dos: la escena primaria y la escena secundaria. Y acá también hay que aclarar que específicamente estas escenas no es que una sea más importante que la otra, sino que es la forma en la que nosotros tenemos también para darnos un orden o tener un ordenamiento de cómo se fueron dando las cosas, ¿sí? ¿Cuál es la diferencia entre una y otra? Es que en la escena primaria es en donde nosotros específicamente vamos a encontrarnos con el cuerpo o con esa parte anatómica humana, ¿sí? Y la escena secundaria se va a considerar como el lugar en donde comenzó, ¿sí? Que muchas veces se puede dar con que tenemos que todo comenzó y se dio en el mismo lugar, o puede estar sectorizada, en donde ya específicamente nosotros le vamos a dar el orden de escena primaria y escena secundaria. Les doy un ejemplo para que se entienda.
una discusión en una vivienda, ¿sí? Poniendo como eje de investigación violencia de género. Bueno, comienzan a discutir, no sé, se comienzan a tirar cosas, el victimario golpea a la víctima, la arrastra, ¿sí? Todo esto comienza en el comedor de la vivienda, la arrastra hasta una de las habitaciones y es en donde la víctima encuentra la muerte, ¿sí? Nosotros cuando vamos a la investigación, ¿sí? Nos damos con que estamos frente a una escena del crimen en donde, ¿cuál piensan ustedes que sería la primaria y cuál sería la secundaria? La primaria es el lugar donde se cometió el hecho. Más específico, es en donde vamos a encontrar que La Una primaria es habitación, donde un cuerpo. donde se encuentra el cuerpo y la secundaria es donde empezaron a discutir y donde empezó todo el problema. bien. Evelyn, te veía que estabas hablando, pero tenés el micrófono apagado. Me figura como apagado tu micrófono, Evelyn. No se te escucha. Apretar el botoncito del micrófono, bebé. No. Podés escribir en el chat. Bien, como decían ustedes, la escena primaria es específicamente en donde se encontró el cuerpo y la secundaria en donde comenzó. En donde encontramos el cuerpo fue una de las habitaciones de la vivienda y en donde comenzó fue en el comedor, ¿sí? Entonces es de esa forma en donde nosotros vamos a comenzar nuestras investigaciones, vamos a tener una manera ordenada y a la vez vamos a poder redactar dentro de nuestros informes periciales cuál fue la escena que se examinó primero y cuál fue la que se examinó luego, ¿sí? ¿Alguna duda hasta acá? No, ¿ahora se escucha? Ahora sí, Evelyn. Ahí está. Estaba hablando sola como loca mala y no me escuchaba. Bien. ¿Qué más? Bien. Dentro de lo que es el lugar de los hechos, la diferencia entre el lugar de los hechos y la escena del crimen, nosotros, obviamente, a toda nuestra investigación la realizamos con un equipo técnico, ¿sí? Y es en donde aparecen los protocolos de actuación, que también hace un poco de énfasis en su momento Edmond Lockhart para que se creen estos protocolos, para que las actuaciones sean exactamente las mismas, en este caso dentro de nuestro país, cómo actúe un equipo técnico de criminalística en Jujuy y cómo pueda actuar un equipo técnico en Ushuaia, por ejemplo, ¿sí? Que se respeten exactamente las mismas normas de trabajo para que no aparezcan quizás confusiones o de que vos investigas de una forma y yo investigo de otra, ¿sí? Dentro de lo que es a nivel nacional, sí, están estos protocolos de actuación, que yo se los voy a subir al campus, y manuales de actuación, en donde habla específicamente de todo lo que vemos nosotros en esta primera unidad, desde el lugar de los hechos hasta lo que es la aplicación de la protección, el aseguramiento y la cadena de custodia, ¿sí? Bueno, ¿alguna duda que tengan hasta acá? ¿Después de qué clase nos da el trabajo práctico, por las dudas? El trabajo práctico
y trabajo práctico. Ahora les voy a dejar un Sí, trabajito de digo, trabajo investigación. práctico no quiere Está re ansiosa, Sara, ya querés trabajo práctico. ¿Sabés por Ahora les qué? voy a Porque en dejar el en otro realidad curso, eh, perdón. como para que lean e investiguen ahí un poquito en cuanto a los precursores y armen una línea cronológica de cómo fueron apareciendo y cuáles fueron los aportes que realizó cada uno de ellos, ¿sí? Como para ¿Sabés? que extrañen un poquito. Y ¿Sabés? quizás, si no me levanto de buen humor mañana, capaz que les arme otra cosita de investigación para que tengan hasta el siguiente martes que nos vamos a ver, que va a ser el 31 de marzo recién. ¿Sí? ¿Sabés por qué preguntaba, Eve? Porque yo le comentaba que había hecho el curso del auxiliar en criminalística en otro instituto, y así como terminaba de dar, por ejemplo, de los creadores, los pioneros de la criminología, enseguida teníamos el trabajo práctico de investigar, como dice la profe. Era por eso nada más. ¿Qué pasó? ¿Se cortó? Profe, La perdimos por un ratito a la profe, me parece. se nos jugó. Y Sara, ¿y qué pasó? ¿Que no lo terminaste el curso ese de criminología, por eso te anotaste a este? Claro, yo el año pasado me anoté en el mismo instituto, hice urgencias médicas y vi el curso de criminalista y criminología y lo empecé acá. Y no lo terminé porque hubo cosas que no me gustaron del instituto, entonces, Mm. Hola Esther, hola Alfonsina, hola Pri, Nancy, Antonella, hola, Eve. ¿cómo están? Charlamos un poquito para que vengan las profes. Hola, Alfonsina. La profe se nos fue y se escribió. Sí, Se asustó. ahí volvió, ahí volvió. Hola Cristina. ¿Me escuchan? Sí, profe, ahora sí. Perdón, no sé, un trueno muy fuerte. Comenzó la lluvia, acá les comento. Y hubo un bajón de luz. Sí, es verdad. Con interferencia. Ahí apago la cámara. Bien, Sara está impaciente con el tema de los trabajos prácticos. Así que a pedido de ella, vamos a tener que realizar 3 para la próxima clase. No, mentira. Como ¿Qué, les profe? ¿Que no se decía, entendió? sí. Te escucho, Sara. No, que no se entendió que había dicho. Ah, no, que les decía que les estaba haciendo una broma, que como vos habías pedido trabajo práctico, les iba a solicitar 3 para la próxima clase. Pero no, Bueno. no se asusten. Vamos a hacer, entonces, esta búsqueda de precursores, que no son solamente los que yo más o menos les di de introducción ahora, sino que hay otros más, y los van a ubicar cronológicamente. ¿Cómo sería eso?
Por ejemplo, Alphonse Bertillon en tal año hizo tal aporte a la criminalística, y así a cada uno de ellos, ¿sí? Y eso sería más o menos. De todas formas, yo entre mañana y pasado les voy a estar cargando los manuales al campus, como les había dicho, y algunos flyers, obviamente, haciendo referencia a el lugar de los hechos, tipo de lugar de los hechos, y la diferencia con la escena del crimen y los tipos de escena, ¿sí? Profe, una última consulta y no la molesto más. Sí, Sara, sí. Después que hagamos lo de los prepulsores, ¿a quién se lo mandamos? ¿A usted? Lo vamos a ver la próxima clase, todos, para ver si es que todos tienen los mismos o aparecieron otros distintos a diferencia de los que fueron investigando sus compañeros. ¿Alguna otra duda? No, no hay más dudas. Buenísimo, entonces, no se mandan, los tienen que tener ustedes en sus carpetas. Profe, Sí, Evelyn. sería de los que nos nombró hoy usted la línea cronológica de cada precursor. No solamente los que les mencioné yo. Ah, una línea del tiempo con los distintos precursores de la criminalística. Exactamente, tendrían que buscar desde los primeros precursores hasta los últimos. Si quieren pueden agregar esto de las dinastías de los egipcios, y de ahí, no sé, aparte de los que yo les mencioné, les va a aparecer Francis Galton. Dentro de lo que es México y de lo que es Brasil, también hay algunos investigadores que sobre todo se han orientado a lo que es la identidad humana. Bueno, obviamente van a aparecer Hans Gross, Bertillon, Bucetich, bueno, y específicamente hay otros que la verdad no me estaría acordando ahora, pero sí, son varios. ¿Alguna otra pregunta? No, buenísimo. Entonces, los libero. Que tengan muy buenas noches y nos vemos la próxima clase. Ya saben, cualquier duda lo pueden hacer a través del grupo de WhatsApp, que está habilitado de 9 de la mañana a 21 horas, ¿sí? Y si es muy urgente, lo pueden hacer por privado. Listos. Saludos, chicas. Nos vemos, que tengan muy buenas noches. Chau, chau.